El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Hemos venido una serie de estudios hablando de la salvación. Precisamente el día de ayer veía cómo una persona le hablaba a otra de manera sarcástica de que su creencia acerca de la salvación estaba errada. Y esto me lleva a pensar que a veces por desconocimiento atropellamos a las personas y no les damos la razón a través de la revelación. Y hoy yo quiero hablarte acerca de la victoria final sobre el pecado. Vamos a ver cómo la revelación de Dios se hace palpable y real al hombre, y esto hace que se produzca en su interior un razonamiento. De tal manera que la razón que ha nacido por la revelación glorifica a Dios, reconoce a Dios y hace que la persona sienta la necesidad de salvación. Hoy nuestro tema, la victoria final sobre el pecado. Dice Oseas, capítulo 13, versículo 14. Oseas 13, 14. Los redimiré del poder del Seol, los rescataré de la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu espina? ¿Dónde está, oh Seol, tu aguijón? La compasión se ha ocultado de mis ojos. Oseas 13:14. Dios está hablando acerca de la victoria final sobre el pecado. Y esa victoria, aunque este pasaje es mesiánico, esta profecía, nos da la seguridad de que Dios te ha de librar si le reconoces, si crees en su Hijo, de morir eternamente. En otras palabras, de estar alejado de Dios. Escribíamos en la introducción para las redes, ¿por qué debemos ser salvos? ¿Tú te has hecho esa pregunta? ¿Por qué ha de ser salvo? Si tú no lo haces, no le haces mal a nadie. Tú ayudas al pobre. La Virgen María intercede por ti. Y toda esta serie de creencias. Alguien decía, es que tengo el amuleto de no sé quién y tengo el favor de no sé qué más. Y yo lo miraba y decía, no conocen verdaderamente qué es la salvación. Porque la salvación es la victoria final sobre el pecado. Dice Isaías en el capítulo 43, versículo 11. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Léelo, por favor. Fuera de Dios no hay salvación. No hay quien te pueda librar de que tu alma vaya camino a una ausencia de Dios. Y esto se ve evidenciado por la misma Biblia, que los que no creen y rechazan la salvación van camino al infierno. Ahora, para poder comprender
y ser comprendida por nosotros, la salvación, es preciso recibir la revelación de Dios. La revelación de Dios es procesada a través de tu mente y se manifiesta por medio de la razón o el razonamiento. Alguien dirá, pero esto es contradictorio. No. La revelación te lleva a razonar que estás alejado de Dios, que necesitas creer en Dios, que necesitas aceptar el plan que Dios ha diseñado. Mira lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 19. Romanos 1:19. Ellos conocen lo que Dios es posible conocer, pues Él mismo se lo ha manifestado y ha puesto tal conocimiento en sus corazones. Léelo, por favor. Ellos conocen lo que de Dios es posible conocer. O sea, Dios se revela y no hay forma de negarlo, porque si hay un temblor o hay X adversidad, no todo mundo confiesa a Dios, aún el mismo ateo. Pues la Biblia dice que Dios mismo lo ha manifestado y ha puesto tal conocimiento en sus corazones. Ahora mira lo que dice el versículo número 21 de la misma carta a los Romanos. Porque sí lo conocen, solo que se niegan a reconocerlo como Dios y a estarle agradecidos. Además, se enredan en inútiles razonamientos que no traen a su necia mente más que oscuridad y confusión. Así que la pregunta que te debo hacer es cómo tú has concebido el Evangelio o la revelación del Evangelio de parte de Dios. ¿Lo has hecho para sacar de ahí una tradición? ¿Lo has hecho para tapar y ocultar tu mal proceder? La revelación de Dios y la razón humana se unen para testificar de que el mal es temporal. Escúchalo bien. La revelación de Dios y la razón humana se unen para testificar de que el mal es temporal y no procede de Dios, pero sí será destruido por la acción santa de Dios. Miren lo que dice Romanos capítulo 1, versículos 20 y 21. Porque lo que no podemos ver de Dios, que son las realidades eternas de su divinidad y poder, Él las ha hecho claramente visibles desde el momento mismo en que creó el mundo. Y podemos entenderlas al contemplar las cosas que ha creado. Por lo tanto, no tienen excusa, ni pueden alegar no conocer a Dios. Porque sí lo conocen, solo que se niegan a reconocerlo como Dios y a estar agradecidos. Además, se enredan en inútiles racionamientos que no traen a su necia mente más que oscuridad y confusión. Así que la razón humana, aunque no es de Dios,
su origen no está en Dios, porque está en ti, es lo que tú captas, es lo que tú ves, es lo que tú concibes, te lleva a comprender que Dios es planificador, diseñador y creador del universo por medio de su Hijo, quien sustenta todas las cosas y recibe la belleza de hacer armonizar en el hombre a través del poder del Espíritu Santo, quien a su vez nos hace ser sensibles para reconocer que nos podemos acercar a Dios y que necesitamos buscar arrepentimiento. Cuando alguien se enfrenta a una enfermedad, la cual es incurable, y ha acudido a todos los médicos, alguien le dice, tú necesitas conocer a Dios. Y la persona dice, pues, sí. Y la persona acepta y recibe. Y Dios en su misericordia le sana. Mira lo que dice Eclesiastés, capítulo 3, versículo 11. Eclesiastés 3:11. Todo sucede a su debido tiempo. Sin embargo, Dios puso en la mente humana la habilidad de entender el paso del tiempo, aunque nadie alcanza a comprender la obra de Dios desde el principio hasta el fin. La gente se pregunta ¿por qué la maldad? Otros dicen ¿por qué Dios permite la maldad? Otros dicen pero si Dios es tan bueno, ¿por qué existe tanta maldad? Y déjame decirte que la maldad existe por causa del hombre mismo al alejarse de Dios y permitir que en su vida haya una ausencia de Dios. Por esta razón es necesario, es importante, primordial, que tú ilumines tu mente con la palabra revelada de Dios, ya que la misma palabra se hace manifiesta, y esto que se hace manifiesto no puede ser contradecido por nadie. Mira lo que dice Romanos capítulo 1, versículos 17 y 18. Porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios desde la fe, y para unirnos por la fe a la vida que Dios ofrece. Como leemos en las Escrituras, el que es justo por la fe vivirá. Versículo 18. Aunque también la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda maldad, contra la impiedad y la injusticia de quienes actuando injustamente impiden que la verdad prevalezca. Tú no puedes darte el lujo de jugar con tu salvación. Es por ello que hay que hacer que la razón humana que quiere negar a Dios pueda recibir la revelación de su palabra. Mira lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 21 al 24. Nadie puede negar la existencia de Dios. Aún el mismo ateo no puede negarla. Este hombre Stephen Hawking, filósofo, físico, científico, que se propuso negar la existencia de Dios y negar su conclusión, negar su existencia, negar su poder sobre la creación, hizo varias tesis. Una de ellas, el Big Bang, donde una partícula muy pequeña
hizo que hubiera una explosión y de ella se formara lo que vemos? Pues déjame decirte que la misma física no permite tal teoría. Porque así sea tan pequeña la partícula, necesita de la existencia de alguien para crearla. O sea que negar a Dios es imposible. Negar la alineación de los planetas, su rotación y traslación a las velocidades que se mueven, sin que pierdan su eje, no hay explicación. Negar que se pueda fecundar, engendrar en una mujer a una nueva vida y que esa vida no sea rechazada por el cuerpo de la mujer, no tiene explicación. Hay personas que en su dedo pueden clavar una astilla y esto se encona y se forma algo tremendo. ¿Cómo una mujer puede hacer que en su vientre, a través de un espermatozoide, algo que no tiene huesos, carne, se forme un feto y pueda producirse la vida? Así que negar la existencia de Dios es imposible. Hasta el día de hoy no ha habido experimento alguno que pueda prolongar o detener el envejecimiento de una persona. Por más dinero que haya, por más conocimiento que haya, no lo hay. Y la Biblia resume diciendo que el cuerpo en el cual Dios colocó el alma y el espíritu, o el espíritu con su alma, se va a convertir en polvo. Y hasta el día de hoy es polvo y al polvo vuelve. Estudios han demostrado que en tu cuerpo están los elementos que están en el polvo de la tierra. Así que la razón humana, aunque quiera negar lo que Dios revela al hombre, no puede. Romanos 1, 21 al 24. Porque sí lo conocen, solo que se niegan a reconocerlo como Dios y a estarle agradecidos. Además, se enredan en inútiles racionamientos que no traen sino a su mente más que oscuridad y confusión. Se creen muy sabios y con eso se vuelven más necios todavía. Son gente que en vez de adorar al Dios glorioso e incorruptible, rinden culto a imágenes de seres humanos mortales y de pájaros, de cuadrúpedos y de reptiles. Por eso, Dios les ha dejado que se entreguen a toda clase de inmoralidad y a actuar según los malos deseos que alimentan en su corazón, de modo que hasta deshonran entre sí sus propios cuerpos con actos llenos de vileza y perversidad. Así que la razón afirma la existencia de Dios, de un Dios infinitamente santo, diseñador, creador del universo, donde podemos ver que el mal tiene un propósito. Y alguien dirá, no, sí. El mal no le tuvo a él por sorpresa, sino que el mal mismo le sirve como evidencia de que su poder de planificar y diseñar, el mismo mal está a su servicio. Porque el mal hace que los propósitos y planes eternos de Dios sean
manifestados a través de su justicia. Parece algo absurdo, dirá. Pero hoy quiero decirte, mira lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 12. Efesios 2, 12. Recordad que vuestra vida se desarrollaba entonces sin Cristo, en la maldad, excluidos de la ciudadanía y de Israel y de ajenos de los pactos de las promesas, y por eso andabais perdidos. Estabas en la maldad, en un mundo falto de esperanza y de Dios. Así que el alejarnos de Dios produce en el hombre una falta de esperanza, una ausencia de Dios. ¿Y esto qué acarrea en la naturaleza humana? Romanos capítulo 1, versículo 24 al 32 nos lo narra abiertamente. Dios dice que la ausencia de Él en el corazón del hombre, aunque Él se ha querido revelar o manifestar, aunque Él ha querido que el hombre lo acepte y no lo rechace, en cambio esa ausencia, mira todo lo que produce. El mal está al servicio de Dios. Por eso, Dios les ha dejado que se entreguen a toda clase de inmoralidad y a actuar según los malos deseos que alimentan en su corazón, de modo hasta que deshonran entre sí sus propios cuerpos con actos llenos de vileza y perversidad. No siguen la verdad de Dios, sino que se dan deliberadamente a la mentira, honrando y rindiendo culto a las cosas creadas, en vez de honrar y rendir culto al Dios que los ha creado y que es bendito por toda la eternidad. Ha dejado, pues, Dios que se entreguen a conductas vergonzosas. Incluso las mujeres cambian sus relaciones naturales con los hombres por las que son contra la naturaleza. Y los hombres, en vez de mantener las relaciones naturales con la mujer, se encienden entre sí en desvíos laxívicos, cometiendo actos vergonzosos, hombres con hombres, y finalmente en sus propias vidas reciben el pago que merecen semejantes extravíos. A tal punto llegan que al dar de lado a Dios y no querer ni siquiera tenerlo en cuenta, Él los abandona a todo lo malo que puedan concebir sus mentes corrompidas. Versículo 29. Por eso, han llenado su vida de injusticia, maldad, codicia, malicia, rebosan envidia, crímenes, discordias, engaños y perversión. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, engreídos, fanfarrones, inventores de maldades y desobedientes a sus padres, y actúan con insensatez, deslealtad, crueldad y toda falta de compasión. Saben muy bien que la sentencia de Dios sobre quienes cometen tales delitos es la muerte. Y sin embargo, ellos, además de seguir cometiéndolos, aplauden cuando otros lo cometen. Así que dentro del hombre está el poder de recibir o rechazar la salvación. Por ello, la razón que hay dentro del hombre le muestra que cuando hay una falta de esperanza por la ausencia de Dios, que se ve apartado de Dios por causa del pecado, este pecado cumple el propósito de que el hombre reconozca que éste no le puede dar, que el pecado no le puede dar salvación, que el pecado no le puede dar una salida. Solo Dios puede darla. Y es ahí donde el mal cumple su propósito.
Y este mal será separado de la creación de Dios, dándole el poder legal a Dios de juzgar el mal, mostrando su perfección que caracteriza todas sus obras. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.